Y de momento un día sentimos que tirones de puerta. Yo decía, qué raro, no sé. Hola gente, bienvenidos a otro videito por aquí en el canal. Yo soy Chabeli, una chica cubana rizada que actualmente vive aquí en España y que se lanzó a este nuevo reto de hacer contenido por aquí por YouTube. Así que si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas, que me sigas por mis redes sociales y que me llenes de apoyo, por favor, que este es un canal nuevo que está en crecimiento. Y también quiero agradecerle a todas esas personitas que se han suscrito al canal, que han visto los videos completos, se los agradezco muchísimo. Si tú estás suscrito a este canal, yo me imagino que habrás visto el video que publiqué hace unas semanas atrás, contándole mi experiencia, cómo fue que yo logré rentar un piso desde Cuba aquí en España y todo lo que viví en ese lugar. Y si no estás suscrito o simplemente no lo viste, yo te voy a dejar aquí en la descripción de este video etiquetado ese videito para que puedas enterarte de qué fue lo que pasó y para que puedas entender porque en ese te voy a contar mi experiencia en el segundo piso al que me mudé luego de haberme ido de ese y por qué me tuve que ir de ahí y también cómo fue que lo conseguí a pesar de que en ese momento yo no tenía trabajo. Si a ti te interesa este tema, quédate por aquí para que no te pierdas nada. Si estás en el proceso de venirte a España, te aconsejo que te quedes porque también son experiencias que a lo mejor lo que yo viví te puede servir a ti. Realmente para mí revivir esta experiencia es algo bastante duro porque lo que yo viví ahí, ahora tú me ves riéndome porque ya eso pasó, pero en su momento fue algo bastante complicado, entonces lo voy a hacer realmente porque muchos de ustedes me lo pidieron por los comentarios y porque sé que lo que yo viví a lo mejor le puede servir a alguien el día de mañana, a alguien que a lo mejor esté en Cuba y tenga un pensamiento diferente o a alguien que ya vive en España o en cualquier otro lugar del mundo, le puede servir mi experiencia como a mí en un momento determinado me sirvieron muchísimos videos que busqué. Vamos a comenzar. Entonces, para que ustedes puedan entender todo cómo fue que pasó, lo primero es que este piso lo conseguí, como les había dicho, por Idealista. Una vez llegué a ese lugar, la chica de la inmobiliaria nos atendió súper bien, le caímos muy bien mi esposo y yo, y cuando llegamos, no me mires así tan serio. Pues nerviosa. Que cuando tú consigues un piso por una inmobiliaria es cuando más requisitos te piden. Y cuando yo contacté con esa inmobiliaria, yo pensé que me iban a decir que no. De hecho, hasta el último momento, y el problema más grande que teníamos nosotros dos en ese momento era que yo no tenía trabajo, es decir, teníamos una sola nómina. Pero era lo que les decía, existe siempre una fuerza poderosa que al final te ayuda a lograr las cosas. Yo siempre tuve la idea de que conseguir piso con una inmobiliaria era más difícil que conseguirlo directamente a través de un propietario, que también es complicado por el tema de los ocupas y todo eso. Si ustedes saben sobre ese tema, coméntenme aquí en los comentarios, pero es verdad que rentar un piso en España cada día es muchísimo más difícil. Necesitaba conseguir un lugar en el que quedarme porque no tenía dónde estar, porque el lugar anterior en el que yo vivía ya no podía seguir viviendo ahí. A mí fue algo súper grande. Es decir, que esa persona, a pesar de yo no tener trabajo y que nada más tuviéramos una sola nómina, nos rentara en ese lugar y que fuera una inmobiliaria, ¿sabes? En ese momento yo decía, Dios mío, qué privilegio. Una vez que esa chica nos dijo que sí, que ya podíamos llegar al piso, obviamente siempre nos va a pedir algo. Como nada más teníamos una sola nómina, no podíamos pagar nada más que la fianza y el mes en curso. Ella nos pidió 2 meses por adelantado, pero no eran ni remotamente los 6 meses que yo había pagado en el piso anterior. Y el piso estaba muchísimo mejor que el piso anterior que yo estaba. El tema de la fianza, como al final teníamos eso que les había contado del piso anterior, pues todo bien. Pero el tema era que el contrato tampoco era la gran cosa. ¿Por qué? Nosotros estábamos desesperados por cambiarnos de piso y era necesario que nos cambiáramos porque, ya les digo, no teníamos dónde estar. Esto sí es importante porque si tú el día de mañana estás pasando por eso, yo te aconsejo que leas bien el contrato primero. Ya te lo había dicho en el video anterior porque yo también pequé de no haberlo leído con el objetivo de llegar hasta aquí y poder conseguir ese piso. Pero esta vez, por no tener trabajo, también pequé de lo mismo en el sentido de que ese contrato no me obligaba a estar 1 año en el piso, pero era un contrato temporal. Y además de eso, lo que te ponía en el contrato era que era para no uso de vivienda habitual. Es decir, era como si nosotros cogiéramos ese piso para negocio o para algo así. Y cuando nos fuimos a empadronar, señores, imagínense que cuando nosotros llegamos a empadronarnos ahí, el hombre de, ¿sabes? ¿Cómo se le dice? El funcionario que estaba trabajando ese día nos dijo, chicos, pero vosotros habéis leído bien este contrato. Aquí pone que esto es para uso de vivienda no habitual. Yo no los puedo empadronar. Y nosotros nos quedamos así, nosotros, madre mía, ya tenemos el piso, ya la chica nos dijo que sí, ya pagamos el tiempo, ya tenemos todo. Si no me empadrono, ¿cómo voy a seguir los trámites que tengo que seguir haciendo aquí? Me dijo a mí que yo no me podía empadronar en ese lugar, a mí un poco se me cae el mundo. Porque imagínate que tú vas a un lugar en el que ya tú pagaste un dinero por estar ahí y que de momento te digan, no, yo no te puedo empadronar aquí, no te puedo porque no sé, porque no es para uso de vivienda habitual.
Y yo, claro, es que yo no sé eso qué significa. Yo simplemente vi el contrato, vi que decía 6 meses y pues lo cogí porque me hacía falta. ¿Qué solución nos dio el funcionario? Nos dijo, miren chicos, lo único que puedo hacer es enviarle a la policía que vaya al piso donde están ustedes rentados y que ellos verifiquen si realmente ese piso está en condiciones para rentárselo a alguien o qué es lo que ustedes están haciendo en ese piso. Y si ellos dan el ok, yo los puedo empadronar. Y nosotros dijimos, bueno, pues vale. Y él nos comentó, pero bueno, ¿cómo es el piso? Le explicamos cómo era el piso. Y dice, es que yo no entiendo por qué muchas inmobiliarias hacen esto. Yo tampoco lo entiendo. Pero me imagino que sea para no declarar impuestos y cosas así. Si algunos de ustedes saben el por qué, que me lo dejen en los comentarios porque yo quiero saber por qué. Y bueno, total, que el hombre nos mandó a la policía se demoró muchísimo tiempo en ir al piso, creo que se demoraron como un mes, nene, ¿no? Algo así. Nosotros, claro, necesitábamos empadronarnos para poder seguir con lo demás. Bueno, total, cuando la policía llegó, señores, nos tocó el timbre, le abrimos la puerta y nada, nos dijo, ok, esto no están rentando, nosotros sí, y pero bueno, ¿qué es lo que pasaba, no? Porque teníamos puesto, vale, no pasa nada. Nos dio el ok, fuimos otro día al ayuntamiento, nos firmó un papel, creo, donde decía que ellos, ¿sabes? Como que habían verificado la vivienda, tal, y pues nos pusieron el ok y gracias a Dios nos pudimos empadronar, así que aleluya. De eso yo dije, bueno, mira, un paso más, el piso se ve tranquilo, no tengo la luz del sol, pero no me importa porque estoy a gusto, no se va a derrumbar. Y entonces, aparentemente, estaba muchísimo mejor y era muchísimo más económico que el anterior. Este piso nos costaba a nosotros dos 550 euros en ese momento. Era un piso pequeñito, tenía una habitación, una cocina, sala, un baño pequeño, pero para nosotros dos estaba súper bien. El edificio que estábamos anteriormente era un edificio súper antiguo y el edificio que conseguimos en esta segunda oportunidad era un edificio muchísimo más moderno, no súper moderno, pero la diferencia se veía. Tenía aire centralizado, era como de... ¿Cuántos pisos tenía, nene? Como 5 pisos. Eran 3, 4 En cada planta habían 3 pisos y en total de plantas eran 5. Tenía un elevador que estaba buenísimo, cosa que nosotros en el piso anterior no teníamos. Tú lo veías por fuera y el edificio se veía súper bien, ¿sabes? Y todo estaba perfecto. Y cuando llegamos ahí, llegamos súper ilusionados porque el cambio era abismal, ¿sabes? No tenía nada que ver una cosa con la otra. Era un piso pequeño, pero valía totalmente la pena. Las escaleras no estaban rotas, no había ninguna rotura. Es que yo les voy a poner alguna que otra fotico por aquí del interior del piso. El único inconveniente que tenía ese piso era que era un piso interior. Es decir, ahí tú no podías abrir una ventana e ibas a ver la calle, ¿no? Ahí tú abrías la ventana y veías al vecino de atrás. La entrada de nosotros era por la parte de la avenida, pero el piso de nosotros, es decir, el apartamento nuestro quedaba para la parte, es decir, la vista era para la parte de atrás del otro edificio. Yo cuando abría mi ventana lo que veía era el vecino del frente cocinando o sentado afuera en su terraza, cosas así. Súper contenta porque era en otra zona, era como algo novedoso, ¿sabes? De donde yo salí era a las afueras y esto era muchísimo más cercano al centro. No estábamos en el mismo centro, pero estaba como a 15 minutos, ¿no? Algo así del centro. Así sí, que súper bien. Del trabajo de mis chicos le quedaba bastante cerca relativamente. Tenía cerca un montón de autobuses y todo eso, entonces para mí, para ese momento de conseguir trabajo, ya sea donde fuera que yo lo consiguiera, era bueno porque tenía muchos autobuses por ahí, así que por eso no tenía problema. Cuando nosotros llegamos, los vecinos que habíamos visto, no nos topábamos todo el tiempo con todo el mundo porque al ser un edificio tan grande, tú no veías siempre a las personas. En la planta donde nosotros vivíamos, vivía una paisana nuestra cubana, que fue la que nos abrió la puerta ese primer día que nosotros llegamos. Nosotros teníamos una llave que nos había dado la inmobiliaria, pero no nos funcionaba. Y entonces tocábamos el timbre y nadie nos abría, no sé qué. Y cuando justo íbamos a abrir la puerta, que no podíamos entrar, venía saliendo la chica que les digo, que era una cubana que vivía justo en el apartamento enfrente de nosotros. Y cuando ella sale le decimos, mira, es que nosotros somos nuevos inquilinos, tal, y queremos entrar, pero no nos deja por la llave. Y ella se quedó como medio dudosa porque no sabía quiénes éramos nosotros. Y cuando le enseñamos, tal, que era de parte de la inmobiliaria, ella nos dijo, bueno, no se preocupen, y nos dejó pasar, subimos y todo lo demás. Y ella nos dijo, ¿y para qué piso se mudaron? Y le dijimos, no, para el segundo piso. Y dice, uy, qué casual, yo también vivo en ese piso, tal, no sé qué. Y nosotros, qué bien, mira, no sé qué cosa. Bueno, en fin, subimos al piso y luego la chica fue, nos tocó la puerta, nos preguntó que cómo estábamos, que si necesitábamos cualquier cosa, ella estaba ahí. Nos invitó a tomar café, ¿sabes? Como que se sentía diferente la vibra de un lugar en el que yo salí, donde vivía rodeada de gente que hablaba un idioma completamente diferente, a mudarme a otro sitio en el que la primera persona que yo vi era una cubana. Entonces, para mí, yo dije, bueno, por aquí esto va a estar bueno, al menos es algo que yo conozco y voy a entender por lo menos lo que la gente habla aquí.
Pasó el tiempo y pasó y nosotros estábamos súper bien en ese piso, la verdad estábamos muy a gusto porque era un piso súper acogedor para nosotros dos, así que estaba súper bien. Ya yo comencé a trabajar, la verdad no estábamos muchísimo tiempo en el piso, pero las veces que estábamos ahí los fines de semana, cuando yo tenía que tender fuera, en la ventana que daba a la parte de atrás, vivía un chico solo, que la verdad mientras él estuvo en ese edificio todo iba súper bien. Bueno, vamos a llegar a la parte que para mí es más complicada. Empadronarnos finalmente en ese piso, todo iba súper bien, los vecinos ya les digo, una tranquilidad total, cosa que en el piso anterior yo escuchaba las discusiones de los demás, todo eso, yo en ese piso nunca lo sentí. Sabes, en mi casa yo no sentía ni el ruido de los carros, pero también porque era independiente, de los coches. Ni el ruido de los coches porque también era interior, entonces eso no se sentía porque la avenida me quedaba del otro lado. Yo era una tranquilidad total y para mí era lo mejor. Nos tocaron unas vacaciones como en octubre, esa fecha de octubre por ahí que es mi cumpleaños. Fuimos de vacaciones y cuando regresamos de las vacaciones nos dimos cuenta que la persona que vivía justo enfrente de nuestra ventana ya no vivía ahí. Porque yo decía, qué tranquilidad, ni siquiera veo al hombre que salía a atender. Es decir, el hombre se había ido del piso hace un montón de tiempo y yo ni cuenta me había dado. Ese piso estuvo cerrado por algún tiempo hasta que de momento se mudaron una nueva familia, creo que eran colombianos los que vivían enfrente de nosotros. Ya desde que esas personas se mudaron, y no estoy hablando de nacionalidades ni nada de eso, pero desde que esas personas se mudaron, el ambiente en el edificio cambió completamente. La privacidad que teníamos en ese piso ya había cambiado. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que antes, cuando yo salía a atender, el chico que vivía enfrente, normal, estaba en lo de él y yo estaba en lo mío, de este lado. Pero esas personas que se mudaron de nuevo enfrente de nosotros, todo el tiempo estaban en la terraza, si tú abrías la ventana, era como súper incómodo atender. De hecho, hasta un día uno de ellos me preguntó, hey, ¿qué tal? ¿Y cómo tú te llamas? Pero en un sentido de que al final, si tú sabes que la persona que vive enfrente de ti tiene pareja y de momento se acerca a alguien y te dice como para caer en guara cuando no está esa persona, no sé, era muy incómodo. Entonces yo cada vez que iba a atender estaba como con esa incomodidad de que me podía encontrar frente de mí cualquier cosa. Entonces yo no es que sea la persona más sociable del mundo ni nada de eso, pero tampoco me gusta que la gente esté como que viendo lo que pasa dentro de mi casa. Total, que era muy incómodo tener una persona viviendo enfrente de ti que estaba como que todo el tiempo ahí. Entonces ya por ahí esa fue la primera incomodidad. Ya me costaba salir a atender, ya mi chico era el que tenía que ir porque ya a mí me sabía mal tener que atender y encontrarme esas personas. También fumaba muchísimo todo tipo de cigarros, ustedes me van a entender. Y también eso no me gustaba ya, porque yo no fumo nada, y menos eso. Entonces era también incómodo y no me gustaba el ambiente que yo estaba viendo enfrente de mi casa, porque tú cuando llegas a tu casa quieres tranquilidad. Yo llegaba de trabajar y quería tranquilidad, no quería oler un olor que no me gustaba, no quería tener enfrente de mi ventana una persona que estuviera ahí constantemente haciendo cosas que no me gustaban. Entonces, por ahí eso ya mal. Además de eso, como la casa era completamente interior y no entraba la luz del sol y a mí no me gustaba que esas personas estuvieran enfrente, yo no abría esa ventana nunca. Entonces la abría muy pocas veces cuando veía que no había nadie. Entonces la casa era como súper oscura. Imagínate llegar por la mañana y tener que encender las luces porque tú no veías nada. Pues así era. Pero así me sentía más cómoda que teniéndolo todo súper abierto y que la gente estuviera pendiente. A lo mejor no estaban tan pendientes, pero al menos yo lo sentía así y no me gustaba. Entonces lo segundo súper incómodo para mí fue que nos encontramos una cucaracha muerta en medio de la bañadera. Ahí era una ducha. Y nosotros dijimos, ay, qué raro una cucaracha aquí. Pero bueno, normal, dijimos, quizás entró por detrás. Fuimos a Mercadona, a Consum, creo, y compramos unas pastillas para las cucarachas, compramos de todo. Y dijimos, bueno, con esto seguro se elimina. La vida siguió y esto pasaba todos los días prácticamente. Yo llegaba del trabajo y me encontraba una cucaracha en el medio de la sala. Y yo decía, bueno, volvía y ponía de nuevo el mismo spray. Llegaba y me iba a bañar y me encontraba otra en la bañadera. Mi chico se encontraba una atrás de la taza, del váter, de la taza, como tú le digas. Ahí nos encontrábamos otra. Y así por toda la casa. Donde más había era en la bañadera, en la ducha donde nos bañábamos, siempre nos encontrábamos una. Y nosotros decíamos, es que no sabemos, era muerta, nunca estuvieron vivos ni nada, siempre eran cucarachas muertas. Raro esto, bueno, se lo escribí a la inmobiliaria y ellos me dijeron, mira, te vamos a mandar a una persona que fumigue. Y yo le dije, sí, me la tienes que mandar porque es que aquí no se puede estar con eso, me parece a mí una asquerosidad. Y al final la inmobiliaria nunca nos manda a nadie. En ese momento yo tenía 2 trabajos y no tenía tiempo para nada. Y mi chico también estaba trabajando muchísimo y la verdad estábamos poco tiempo en la casa y nosotros dijimos, mira, es que no tengo tiempo tampoco de que venga ninguna empresa a fumigar aquí porque nosotros nunca estamos en la casa. Seguimos echándole producto, pero yo veía que aquello seguía y no pasaba nada.
Y un día llego yo del trabajo y estaba mi esposo ahí y me dice, mira, tú sabes que yo en el baño me encontré 2 antenitas. Y yo dije, ¿cómo que 2 antenitas? No les he dicho que ese piso tenía un falso techo y ese falso techo era donde estaba el aire centralizado y era como rendijas así. Si yo tengo una foto la voy a poner por aquí para que ustedes entiendan lo que yo les digo, porque no sé si lo explico, me van a entender. Cuadrados así que tú podías levantar un cuadrado y veías los conductos de los aires, en la parte del techo realmente de ese piso, todo eso. Y él me dice, sí, yo vi una rendijita entre uno de los agujeros para levantar. Y yo dije, unas antenitas, imagínate tú. Y dice que él lo levantó y cuando lo levantó, ¿qué había ahí? Una cucaracha. Y él, obviamente, levantó todo ese pladur, lo levantó así por completo y cuando se asomó con la linterna del móvil se dio cuenta que todo, yo me río, pero esto está fuerte, todo el techo, todo el falso techo estaba repleto de cucarachas muertas. Pero supón tú que en esa parte del baño te podías encontrar 10 cucarachas. Él hizo un vídeo y cuando yo vi el video, había un montón de cucarachas muertas ahí arriba. Y yo me quedé así, yo dije, Dios mío, tenemos la cucaracha encima de nosotros en el techo. Y las cucarachas están viviendo con nosotros literal. Yo dije, no, esto no puede ser. Pero claro, es lo que les decía, no teníamos tiempo, estábamos trabajando, nunca estábamos en la casa, la inmobiliaria nunca nos mandó a la agencia para fumigar. Y la vida siguió. Él compró unas pastillas que se ponían en el techo, ¿no? Una pasta que tú la inyectabas, eran como inyecciones. Y ahí la mayoría que nos encontrábamos estaban muertas igual. Y ya, y seguimos así. Parece que con todos esos productos que nosotros compramos en Mercadona, Consum y todos esos lugares, las cucarachas desaparecieron. Un día llegamos y ya no veíamos más ninguna cucaracha. Yo dije, Dios mío, gracias a Dios, ya no me encontraba más ninguna cucaracha. Y el tema de las cucarachas se había eliminado supuestamente. El ambiente en el edificio había cambiado por completo porque solamente el vecino que se mudó no fue el que vivía frente a nosotros, sino que los demás pisos de arriba también se habían mudado personas nuevas que yo no conocía. Que yo no conocía a todo el mundo al final en ese edificio, pero ya no era el mismo ambiente que había cuando yo llegué. Y de momento un día sentimos que tirones de puerta, cosas que se caían por las escaleras. Y yo decía, qué raro, no sé, ¿será que a alguien se le tiró la puerta? Ya está. Y un día yo estaba trabajando y mi chico cuando yo llego del trabajo me dice que él salió de la casa porque sintió un estruendo muy grande como de que una puerta se había tirado o algo había pasado y él salió porque dijo, bueno, a lo mejor fue una explosión, algo que cogió candela, no sé, cualquier cosa podía haber sido. Y él sale y cuando sale se encuentra a la vecina cubana que ya les digo que también vivía frente a nosotros y todos estaban fuera como preguntando qué había pasado. Y baja una mujer del piso de arriba y le dice, mira, tú fuiste el que asustaste a mi hija. Y él le dice, pero ¿cómo me voy a asustar a tu hija si yo estaba en mi casa? Y la cubana le dice, no, si él estaba aquí con nosotros. Y dice, no, es que a mi hija la ha asustado un hombre. Y él dijo, bueno, pero yo no fui. Y dice, no, porque si fuiste tú, no sé qué. Y le empezó a decir un montón de cosas a él sin él haber sido esa persona. Al final la mujer entendió que no había sido él. Y se disculpó con él y todo eso porque realmente no fue que asustó a la niña, pero algo estaba pasando en el edificio. Raro. Y entonces cuando él me hace ese cuento yo digo, ay, pero qué raro. Bueno, a todas estas yo nunca me voy a imaginar lo que realmente estaba pasando, que ya les diré. Pero la vida siguió. Y se seguían escuchando ruidos. Un día salí de la casa y me encontré colillas en la parte de la escalera. Te podías encontrar en el elevador un bulto de cosas raras que tú no sabías qué era. Una tabla me encontré un día que habían tirado desde arriba. Todo eso te podías encontrar. Bueno, todo esto estaba pasando en el edificio, los estruendos que les digo y que el vecino se había cambiado y el ambiente no estaba simplemente raro por eso. No solamente por eso estaba raro el ambiente, sino que ya no solo era eso. No era las cucarachas, no era el vecino de frente, no eran los estruendos que sentíamos. Era que por la madrugada, yo durmiendo en mi cama, sentía en el piso de arriba como que una persona iba caminando con tacones para aquí, para allá, para aquí, para acá, para todos lados. Yo decía, pero qué raro, esta gente de arriba no duerme. ¿Quiénes son los que se habrán mudado para allá arriba que no me dejan dormir? Eso era lo que pensaba yo. Yo decía, bueno, a lo mejor es que trabajan toda la mañana y que por la noche lo cogen para limpiar o para hacer sus cosas o yo qué sé. Pero yo realmente tenía sueño. No podía dormir todas las noches. Imagínense no poderte dormir y al otro día tenerte que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Yo con 2 trabajos y mi chico que le tocaba en donde él trabaja levantarse súper temprano para poder hacer las cosas que tenía que hacer en su trabajo. Bueno, total, que yo no podía dormir. Como en ese edificio yo no conocía a nadie, a la única que yo tenía un poquitico de feeling, digámosle así, porque viene de donde mismo vine de yo y porque, bueno, era cubana como yo.
es cubana como yo. Entonces, el esposo se la encontró un día en el elevador, o no me acuerdo en dónde, y él le preguntó, oye, ¿tú sabes los ruidos que están habiendo en el edificio? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros por la noche no podemos ni dormir porque no sabemos quién vive arriba de nosotros, que se pasa toda la madrugada para aquí y para allá y no podemos dormir. Y ella le dice, tú sabes que yo estoy igual porque esas casas, como todas tenían falso techo, todas se comunicaban. Y ella dice, yo también siento lo mismo. Y lo que pasa es que arriba de nosotros me dijeron que vive un loco. Ella conocía a en la finca esa limpiaba una persona todo el edificio. Y esa persona era la que más veía los desastres que dejaba esa persona que hacía todos los estruendos. Y ella nos dice, no, sí, primero era uno y luego era otro. Vamos por partes, para que esta gente me pueda entender. Ella habló con la persona que limpiaba y le dijo, no, el problema es que arriba de ti vive una persona que ha venido la policía, que lo quieren sacar del piso, que no sé qué más. Y nosotros, ¿qué? Bueno, ella nos dijo que era un loco el que vivía ahí. Yo nunca, gracias a Dios, me encontré a ese loco, pero esta persona que ella nos decía que estaba loco, ella decía que vivía encima de su casa. Y yo decía, bueno, si vive encima de tu casa, ¿quién es el que está viviendo encima de la mía que no me deja dormir por las noches? Y ella dice, no, encima de tu casa vive una gente normal, ahí no vive nadie. Todo esto era en la planta de arriba de mi casa. El loco vivía encima de la casa de ella, pero el que vivía encima de mi casa, nosotros no sabíamos quién era. Y bueno, hasta un día. Tú sabes que aquí en España, o no sé, si en otros lugares también está, que tú en la entrada del edificio, en la portería, tú tocas y ese timbre se comunica con tu piso, con tu apartamento. Y tocaban así timbres al azar a ver quién les abría la puerta de abajo. Y lo comenzaban a hacer todo el tiempo y decía, coño, ¿quién me llama a mí tanto si yo aquí no recibo visitas de nadie? Estaba el telefonillo para tú poder abrir la puerta de abajo, pero no teníamos cámara. Y claro, como yo no tenía vista a la calle, yo no sabía quién estaba tocando abajo, no sabía si era para mí o no, tenía que contestar. Entonces yo contestaba y no me salía nadie. Yo decía, hola, hola, y no hablaba nadie. Era como para que le abrieran la puerta de abajo y ya. Yo obviamente nunca abrí porque ya sabía todo lo que había. La seguridad esa de que tú tengas cámara y tú sabes quién está abajo. Y la mayoría de la gente lo que hacía era que ya me tocan el telefonillo y le abro la puerta porque es alguien que se le quedó la llave. O el cartero, o el de correo, o lo que sea. Yo, como estaba viendo todo el ambiente que había ahí, yo no le abría la puerta a nadie porque yo no sabía si era el loco, si era no sé qué. Bueno, en fin. A todas estas, un día nos estábamos nosotros en la casa y de momento nos tocan a la puerta, pero no al timbre del telefonillo de que yo le estoy hablando, nos tocan a la puerta directamente. Era como las 12 de la noche o la 1 de la madrugada, algo así. Pero que nosotros estábamos despiertas porque nosotros solemos acostarnos tarde. Cuando nos tocan a la puerta, que yo miro por la rejindilla, ¿quién era? La policía. La policía en la puerta. Ustedes imagínense que tú estás en tu casa allá con tu pijama, con tu ropa de dormir y de momento tú miras por la rejilla y tú veas que está la policía afuera, 3 o 4 policías, y tú escuches como que abre la puerta, cosas así. Y yo, menos mal que ese día estaba mi marido conmigo ahí en el apartamento, porque si hubiera estado yo sola yo me hubiera cagado viva. Cuando tocan a la puerta, yo le digo a César, mira, abre la puerta que están tocando, es la policía. Y él se asoma así y cuando va a abrir la policía, él escucha que dice, no es este piso, es el de arriba. Y el otro le dice, ¿tú estás seguro que no es en este piso? Y el otro le dice, no es en este piso, es en el de arriba. Dale, que mira, que no sé qué. Sube la policía y nosotros nos quedamos así, no llegamos a abrir la puerta. Ellos se fueron y después sentimos desde nuestro piso, que ya les digo que se sentía todo, escuchamos como que daban golpetazos en la puerta y nadie les abría. Y nosotros, Dios mío, ¿qué estará pasando encima de nuestra casa? ¿Qué es esto? Salimos de Guatemala para Guatapeor. Al les abrieron y yo no sé qué fue lo que pasó porque nunca me enteré. Pero la que siempre nos contaba todos los chismes y todos era la cubana, porque ella vivía ahí constante, es decir, ella no trabajaba, ella vivía ahí con su padre que lo estaba cuidando, estaba enfermito, estaba mayor ya, y ella siempre estaba en el edificio, es decir, que ella se enteraba del día a día de todo lo que pasaba ahí. Que a lo mejor cuando yo me pasaba toda la mañana en mi trabajo y toda la tarde, yo no me enteraba de cosas que ella, como estaba ahí, lo vivía diariamente, más fuerte que yo incluso. ¿Y quién les dice a ustedes que semanas después de que pasara eso, nos encontramos a la cubana de nuevo en el elevador? Y ella nos dice, no chicos, si no fue nada más que ustedes, la policía me tocó la puerta de mi casa también y me enseñó unas fotos de una persona que estaban buscando, que tal, que si vivía arriba, que si no sé qué, que si él había visto. Y nosotros, Dios mío, ¿dónde estamos metidos? No sé qué. A todas estas nosotros estábamos buscando piso, pero ya les digo que conseguir piso aquí en España es complicado. Más que todo eso pasaba en el edificio, pero nosotros en nuestra casa nos sentíamos bien. La casa estaba bastante confortable. No era la gran cosa, pero estaba confortable. Simplemente que el lugar te hizo irte de ahí por las cosas que estábamos viviendo, que ya llegó un punto, que ya se los diré más adelante, que ya tú no podías estar ahí, ¿sabes? Porque era demasiado inseguro.
Total, que un día, otra de las cosas que fue pasando, porque estos fueron como pinceladas que nosotros fuimos viendo, Dios mío, ¿dónde estamos metidos? Bueno, estábamos bajando nosotros dos el elevador y cuando abrimos la puerta en nuestra planta, adentro había un hombre que nunca habíamos visto, que olía súper mal. Imagínate estar en el elevador y nos quedamos así como diciendo, este hombre, ¿dónde salió? Nunca en su vida se ha bañado. Bueno, olía fatal, fatal, fatal. Menos mal que nada más que era segundo, primero y planta baja, porque si no yo me hubiera ahogado ahí. Bajamos a la planta baja y nosotros nos quedamos así como diciendo, ¿y este hombre dónde salió? Ya eso fue otra pincelada. Luego, ¿qué pasó? Que cada vez que nosotros llegábamos al edificio, es decir, yo llegaba de mi trabajo tipo a las 10 de la noche y yo veía la puerta de la entrada del edificio abierta. Es decir, como que la cerradura, el llavín, no sé cómo se le diga aquí, estaba abierto, no tenías que pasar la llave. No, esto de la puerta, para yo decirles bien cómo fue cuando el tema del apagón. ¿Ustedes se acuerdan del apagón general que hubo aquí en España? Que todo se quedó sin corriente de la noche a la mañana. Bueno, a partir de ese momento, la puerta del edificio, como todo eso va por corriente, ese día no funcionaba. Y parece que un aventajado, o no sé quién fue, giró como la parte del llavín y ya tú no tenías que pasar la llave para entrar, ni tenían que abrirte desde ningún piso, porque ya tú podías forzar la cerradura para entrar al edificio. No había seguridad porque la puerta estaba constantemente abierta. Ahí podía entrar cualquiera. Esto era un edificio grandísimo y tenía dos entradas, tenía la entrada de la parte de atrás y la entrada de la parte nuestra. La gente del edificio de atrás, que era donde vivían los que no me gustaban, dejaban siempre esa puerta abierta porque enfrente de mi edificio había un bar que se reunía ahí de todo tipo de personas. Y entonces esa gente salían de ahí y salían de su edificio y entraban a nuestra parte y salían por esa entrada. No sé si me explico, pero que la puerta siempre estaba abierta. Y ya eso tampoco me gustaba porque ahí podía entrar cualquier persona. Y además que ya tenía las vivencias de que a mí me llamaban a mi timbre cualquier persona que yo no sabía quién era. A todas estas, todo eso estaba pasando en el edificio y ya yo me sentía demasiado insegura. Y mi chico se tiene que ir por motivos personales a Cuba y yo me quedé sola una semana en ese piso. A mí por poco me da algo porque yo no sabía cómo iban a hacer las cosas. Ya claro, estábamos viviendo en toda esa situación. Lo que era tranquilo en ese piso, gracias a Dios, era mi planta. Porque estaba mi apartamento, al frente estaba la cubana, frente de mí, es decir, yo estaba aquí, ¿no? Aquí vivía la cubana y en este lado de esa planta vivía una pareja de, no sé si eran ucranianos, rumanos, no sé de qué lugar eran, pero era una pareja de señores mayores súper tranquilos. Ellos no daban problema para nada, tampoco hablaban mucho español, pero eran gente, tú sabes. Mi piso era una tranquilidad divina gracias a todo lo que existe, pero fuera de eso era una locura total. Y entonces, claro, cuando mi chico se va de viaje, yo me quedé sola. Y yo tenía muchísimo miedo de que me tocaran a la puerta de la policía a las 2 de la mañana, de que los estruendos cuando yo me fuera a trabajar tempranito por la mañana o regresara muy tarde en la noche. Gracias a Dios esa semana. También tengo unas amistades aquí que me pude quedar algunos días en su casa y estuve bastante tranquila, supuestamente porque igual yo quería estar en mi casa, pero me sentí insegura ya. Un día antes de que él se fuera de vacaciones, sumándole a mi inseguridad, era que ya no solo nos había tocado la puerta de la policía, sino que un día nos tocaron la puerta unas personas que no sabíamos quiénes eran, que no podíamos mirar por la rejindilla porque los que estaban afuera, ellos mismos que tocaron la puerta, nunca encendieron la luz de afuera, nunca llamaron al telefonillo porque siempre estaba abierta la puerta. Es decir, la puerta de abajo de la entrada del edificio, como ya les digo que siempre estaba abierta, ellos subieron directamente al segundo piso, que era donde vivíamos nosotros, nos tocaron la puerta porque se confundían de planta. Realmente todo pasaba en la tercera planta. El loco y el que vivía encima de nosotros, que ya les voy a decir quién era, que también estaba loco, se confundían de planta e iban a nuestro piso, que era el 2C nuestro y el donde pasaba todo era en el 3C y en el 3A. Por suerte estaba mi chico en el piso junto conmigo y yo me morí de miedo cuando yo vi que tocaban la puerta. Ábreme no sé quién. Y él le dijo, oye, que aquí no vive nadie. No, ábreme. Y cuando él le dijo, oye, que aquí no vive nadie, no sé qué, ellos se fueron. Y yo dije, bueno, gracias a Dios que tú estabas aquí porque si yo llego a estar sola, ¿qué yo hago? Me dio miedo cuando mi chico se tuvo que ir de viaje, era que me tocaran la puerta también a cualquier hora del día, cuando yo estuviera en la casa, y que yo tuviera que abrir o que pasar por ese momento. Era muy incómodo. Pasó una vez. Y yo me asomé y le dije, no, estás equivocado de piso. Y las personas se fueron. Pero ya era la inseguridad porque imagínate que tú no sabes quién vive arriba de tu casa y que tú no sabes con qué tipo de persona andas y que te puede estar tocando en la puerta cualquier tipo de delincuente, como se dice en Cuba, o de descarado, o de drogadicto, yo no sé. Sí. No, y el día que también que estamos viendo y salir de arriba, ayúdenme. Ah, mira, esto sí, ¿verdad? Esto sí fue, yo pensé que lo estaba soñando, pero no.
estábamos durmiendo y eran como las 6 de la mañana. Era de madrugada porque era como cosas raras. Nosotros estábamos durmiendo y de momento escuchamos, ayúdame, 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 pero con una bulla que yo me quedé así, yo dije, ¿qué es esto? ¿A quién? No sé, están matando a alguien, ¿qué es lo que está pasando? Y se sentían como estruendo, como que se cae para aquí, se cae para allá. Y ay, mi chico se levantó a mirar por la ventana y yo, César, entra, que no quiero que nadie te vea, que no sé qué cosa, porque ustedes saben, tú no sabes lo que puede estar pasando. A lo mejor es una pareja o yo qué sé, ¿sabes? Tú no sabes. Ya con el ambiente que había ahí, yo no quería meterme en nada, no quería saber de nada. Yo estaba loca por irme de ese piso. Yo no sé, en mi cabeza yo me imaginaba una película de esa, de que al hombre le estaban matando, que le estaban pidiendo dinero, yo no sé. Al final todo se cayó, ¿sabes? De momento, se calmó de momento, que ya no sentí más nada, pero algo había pasado. Total. Todo eso era todos los días, es decir, todos los días pasaba algo. Si no era las cucarachas, porque volvieron las cucarachas. Entre tanto estrés que estábamos viviendo en ese edificio, las cucarachas regresaron. Volvieron otra vez. Y esta vez nosotros volvimos a contactar a la inmobiliaria, porque ya la inmobiliaria, yo creo que, miren gente, es que no era yo la única que estaba viviendo eso. También había una vecina, ¿te acuerdas? Que vivía en el 5º piso, que siempre nos las encontrábamos y cada vez que nos las encontrábamos en el elevador nos decía, chicos, ustedes han visto lo que está pasando en este edificio, que está todo súper raro. Nosotros sentimos el estruendo, el otro gritando por la madrugada, los de enfrente que son súper raros. Ellos veían lo mismo que nosotros y nosotros les decíamos, sí, es que nos queremos ir de aquí porque no sé qué. Pero ya les digo, conseguir renta en España está durísimo. Y yo no sé cómo esa gente consigue renta. Y los precios habían subido, porque yo llegué en un tiempo y ya a mí me habían subido las rentas. Ya yo llevaba un año en ese piso y a mí ya no me costaba 550, ya me costaba 570 y pico, algo así. Y cada año te suben un poco más la renta. En fin. Ya todo el mundo estaba protestando y todo el mundo le escribía a la inmobiliaria para decirle qué es lo que está pasando en el edificio, tienen que venir porque no hay seguridad ninguna, tal. Nosotros, para retomar el tema de las cucarachas que regresaron, le volvimos a escribir a la inmobiliaria y le dijimos, mira, las cucarachas han regresado, tenemos todo el piso de arriba lleno de cucarachas, yo no sé si es la persona, nosotros pensábamos que era la persona que vivía encima, que, ya les digo, esa persona que estaba súper sucia en el elevador aquel día, que no se bañaba, era esa misma persona que vivía encima de nosotros. Nosotros no lo sabíamos, pero era esa persona. Imagínense que un día nos los encontramos saliendo del edificio recogiendo cabos de cigarro en la entrada del edificio. Imagínense el nivel de trastorno mental que tenía ese hombre. Pero tuvimos que volver a contactar a la inmobiliaria para que esta vez sí nos enviara a la agencia que fumigara, porque ya no podíamos con el tema de las cucarachas. Ya era demasiado estrés entre todo lo que pasaba en el edificio más las cucarachas. Yo no sé, pero ya yo estaba demasiado mal. Bueno, la agencia de la fumigación llegó y eso era un piso que se conectaba todo. Ellos llegaron y iban a hacer una fumigación general, intensa y fuerte, pero teníamos que salir un día del piso y nosotros no teníamos para dónde quedarnos y teníamos trabajo, además horarios complicados que tampoco podíamos. Y entonces cuando el hombre va y revisa y dice, mira, para que ustedes no tengan que salir, no, mentira, antes de que ellos nos dijeran eso, ellos nos dijeron, espérate, porque si ustedes tienen cucarachas aquí, nosotros les explicamos lo que estaba pasando en el edificio. Y si estos techos todos se comunican, ustedes con fumigar aquí no hacen nada. Tienen que fumigar el edificio entero o todos los pisos. Y nosotros dijimos, bueno, espérate, vamos a aprovechar. Si ya ustedes estaban aquí y van a fumigar, directamente fuimos y le tocamos la puerta a la cubana y le dijimos, mira, que nosotros queremos fumigar porque tenemos cucarachas. Y dice, no, sí, yo también tengo, pero es que mira, yo no voy a poder porque yo soy súper alérgica. Además, bueno, ya les digo, ella estaba cuidando a su padre encamado, no podía sacarle un día de ahí. En fin, que no pudimos fumigar porque ella no podía. Y porque los demás pisos, aunque fumigáramos nuestra planta completa, no iba a pasar nada porque los demás pisos tenían que fumigar también y todo el mundo no podía. Ponerse de acuerdo 5 pisos, cada planta con 3 apartamentos, era muy complicado. Más los logos incluidos en este episodio, era muy complicado. Entonces nosotros dijimos, mira, aquí ya ni el tema de las cucarachas se va a resolver, ni hace nada de la inmobiliaria con el tema de los locos estos que viven encima de nosotros y cada día estamos más inseguros en este lugar. Y a mí lo que me llegó al tope con las cucarachas era que ya no me encontraba cucarachas muertas. Era que un día me encontré, esto sí ya fue lo último a mí para rematar, me encontré una cucaracha en la encimera, en la meseta, afuera del microwave. No, afuera del microwave me encontré una, ahí. Yo dije, ya, si aquí yo me encuentro una cucaracha, ¿qué estamos haciendo? Mi esposo quiere contar algo. Bueno, espérate, que alguien aquí quiere decirle algo. Vale, y que no solo eso, simplemente que
ante todo esto, cuando empezó la cucaracha, nosotros teníamos la comida, la despensa, la teníamos en un sitio que comunicaba con el techo. Y un día teníamos algo abierto. Es que todo se comunicaba con el techo. Claro, pero digo, esa parte del armario estaba comunicada con el techo. Y un día teníamos una... ¿Qué era lo que comíamos acá? Que era el cereal avena. Avena. Teníamos un paquete de avena abierto. Y un día íbamos a hacer y empezar nuestro fitness, esto y lo otro, a hacer comida super fitness. Y vamos un día a la avena. Y cuando vemos la avena, cuéntalo lo que encontramos. Gente, cuando abrimos el paquete de la avena, ¿qué había dentro de la avena? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ya ustedes saben lo que había. Una cucaracha. 3 cucarachas, ¿no? Como 5 cucarachas matando. 5. Eran las 3. Bueno, yo no sé por qué yo ni miré. Él era el que se encargaba de limpiar todo eso, porque yo nada más me encontré una cucaracha y yo decía, ay, no, nene, no puedo, porque si la cucaracha, bueno. Tuvimos que, no, yo lo tiré todo. De hecho, había maicena, había avena, había arroz, y yo tiré todo, porque yo dije, bueno, si esto tiene la cucaracha habrá pasado por todos los lugares, yo tiré todo lo que tenía de despensa. Súmale a eso el gasto que fue, porque teníamos bastantes cosas de despensa. Gente, que era muy complicado. Todo lo que parecía a primera impresión, o al menos cuando yo llegué, cambió totalmente de la noche a la mañana. Cambió el ambiente, las cucarachas, la gente, todo. Ya yo tenía una desesperación por irme de ese lugar. Lo único que a mí me salvaba era que ya yo tenía trabajo, que yo me pasaba en la casa poco tiempo, pero el tiempo que yo estaba en la casa yo estaba incómoda. No solo por el de al frente, sino por todo lo que estábamos viviendo ahí. Y es que ya dentro de la casa ya no podía estar, porque también estaban las cucarachas. Entonces, sí, no, ya yo no podía, ya yo no me hallaba, ya yo decía, es que aquí no puedo estar, me tengo que ir de aquí. Lo último que a mí me pasó en ese piso fue que un día yo me tenía que levantar súper tempranito para ir a trabajar, creo que eran como las 6 o 7 de la mañana, y cuando yo bajé el ascensor, yo me encontré, era como que yo salí de mi casa, tal, y cuando bajo el ascensor, que el ascensor abre la puerta, me encuentro todo el suelo lleno de, para mí era orina. Yo no sé si era orina, era cerveza, era sidra, yo no sé lo que era, vino blanco, yo no sé lo que era, pero olía fatal. Y además de eso estaba lleno de cabos de cigarro. Pero el suelo era un suelo blanco, como de granitos así. Y tú desde que entrabas, ¿sabes? Cuando le das la luz, tú ves como a relieve los charcos así. Y yo lo que sentía era olor a orina. No sé si era orina o no lo era, pero era súper asqueroso. Tú levantarte por la mañana para ir a trabajar y encontrarte con ese panorama. Era como que tú decías, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Sabes? Ya eso me colapsó a un punto en el que yo decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a irme de aquí? Y es que no sabía cómo irme porque no encontrábamos ningún piso. A mí que me golpeó muchísimo, que yo soy una persona que soy mucho de vibra, soy mucho de ambiente, soy mucho de que si en el ambiente en el que estoy no me favorece o no me hace sentir bien, me voy como, ¿sabes? Como que no soy la misma, no logro hacer las mismas cosas de siempre, no logro tener la misma energía ni la misma motivación. Me gusta porque yo no soy una persona así, entonces me sentía en un ambiente que no era el mío, me sentía conviviendo con personas que yo no tengo nada que ver, me sentía en un ambiente de cosas que no me gustaban y yo tenía que irme de ahí. Entonces seguimos buscando, hasta que gracias a Dios apareció otro piso y logramos irnos de ahí. Pero sí fue duro todo ese tiempo que vivimos ahí. En los primeros tiempos no, la verdad que los primeros tiempos me hicieron como olvidar, los primeros 5 meses, los primeros 6 meses realmente, me hicieron como olvidar todo lo que habíamos vivido anteriormente en el piso aquel que por poco se derrumba. Pero automáticamente que empezaron los 6 meses, ya todo empezó a cambiar, todo lo que les he contado. Pero bueno, gente, de todo lo malo siempre hay que sacar algo positivo, porque si no, ¿de qué es la vida? Entonces, yo al final de todas estas experiencias, yo me recuerdo que antes yo decía, yo me encantan los edificios altos, me encantan los edificios grandes, con bastantes vecinos. No. Cuando busco un piso, digo, ¿de cuántas plantas es? ¿De 10? No. De que mientras más pequeño, mejor. Valoro muchísimo la paz. Siempre la valoré, la verdad, pero después de haber vivido en ese lugar, ya sé lo que no quiero. Aprendí muchísimo en el sentido de que me hizo valorar más la tranquilidad, valorar más espacio, cuidar mi energía y saber que si en ese ambiente no estoy bien porque me hace mal a mí misma, me tengo que ir cuanto antes. No me puedo esperar ahí a ver si las cosas mejoran porque no van a mejorar. Te tienes que ir. ¿Sabes? Si el ambiente te invita a irte de ahí, vete, porque te tienes que ir. Okay. Exacto, porque yo decía, no, me voy a quedar aquí porque es un piso más económico, porque al final dentro de mi casa, supuestamente, pese a las cucarachas, si las elimino, ¿puedo quedarme? No,
no. Si te está diciendo tu energía que ahí no puedes estar, ahí no puedes estar, ¿sabes? Porque si te encuentras un piso más caro, vete a ese piso más caro porque ya tienes que salir de ahí, ya las cosas mejorarán. El problema es que no puedes seguir viviendo en un lugar en el que no estás cómoda y en el que no estás motivada y en el que estás rodeada de un ambiente en el que no es el tuyo, en el que no te eres tuya y en el que nunca te vas a convertir en lo que tú quieres ser porque el ambiente influye e influye muchísimo. También aprendí, es que yo antes, me recuerdo cuando yo llegué a España, yo aquí buscaba mucho más la economía que a lo mejor... es decir, me trataba de buscar un piso más económico, pero que a lo mejor yo no estuviera tan cómoda. Eso fue lo que yo busqué desde el primer momento en que llegué a España. Que al final es lo que uno tiene que hacer, porque uno llega aquí reduciendo gastos. No te encuentras un piso por 100 euros más, con más seguridad, vete a ese piso. ¿Sabes lo que te digo? Porque aquí cada día los pisos de 500, de 300 y de todo eso son cada vez peor. Y que también, por culpa de eso y de toda la cantidad de ocupas que hay en este país, es tan difícil cada vez más conseguir piso. Porque nosotros mismos, los mismos inquilinos, hacemos que las cosas sean así. Miren, al final yo soy fiel a la idea de que todo en la vida pasa por algo y de que si las cosas te pasaron es porque tú de algo de esas cosas que te sucedieron tenías algo que aprender. Entonces al final aprendí muchísimo en el sentido de lo que ya no quiero, de lo que ya no tolero, de lo que ya no quiero en mi vida y me ayudó a darme cuenta de que soy más fuerte de lo que realmente pensé que era, porque viví en medio del caos que yo nunca en mi vida había vivido y lo sobrepasé, logré irme de ese lugar. Es decir, yo veo a veces como que todo en la vida es como un juego, como que unas piezas que te van pasando cosas y tú vas viendo qué sentido le das, qué aprendes de esto, qué aprendes de aquello y cómo vas logrando lo que tú quieres. Entonces, para cerrar este capítulo, logramos irnos de ese piso gracias a todo lo que existe en el universo. Nos logramos ir de ahí. Aprendí muchísimo, ya les digo. Es una experiencia que no me hubiera gustado vivir, pero que tocó y que ya pasó. Y que hoy se las cuento a modo de que tú que me estás viendo ahí empatices conmigo o que si estás viviendo algo en este momento como lo que yo viví, que todo pasa, ¿sabes? Todo va a pasar. Simplemente que seas fuerte mentalmente, seas fuerte con tu fe, con tu idea, con lo que tú quieres y que sigas tu intuición. Si tu intuición te dice vete de ahí, vete, como te lo dije antes. Tú verás que las cosas pasan. Yo en ese momento no supe cómo me iba a ir de ahí y logré irme. Ya teníamos trabajo los dos y no aparecía nada. Ya no era la situación del piso anterior en el que yo no tenía trabajo y mi chico sí. Ya teníamos trabajo los dos y ni aún así nos aparecía nada. Es decir, teníamos que vivir ese tipo de situaciones para darnos cuenta de muchísimas cosas. Entonces, si tú estás pasando por eso, tranquilidad, que todo pasa, de todo se aprende y cosas mejores llegarán. Es fácil decirlo de mi postura aquí luego de haberlo pasado todo, pero a lo mejor si esto te puede dar un poquitico de aliento, te lo doy. Porque a mí en su momento me hizo falta. Nada, gente, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video porque he dado una charla por aquí. Y imagínense que, miren, tengo hasta el micrófono rojo. No tengo ya ni batería del móvil, lo tengo súper caliente. Bueno, me desahogué, ya eso pasó. Ahora lo puedo contar desde la experiencia y no desde el dolor que pasé en ese momento. Pero ya está, son cosas que pasan. Entonces nada, si te gustó este videito, si me tienes algún consejo que dar, si me quieres dejar algún comentario de aliento, de motivación, de lo que me quieras decir, o de tu opinión, o de lo que tú piensas que fue, te lo voy a agradecer muchísimo, que me apoyes en este canal, que me sigas por mis redes sociales, que te las dejaré por aquí etiquetadas, y que te suscribas a este canal, que como te lo dije al inicio, es un canal nuevo que está en crecimiento, y que nada, que me harías muy feliz. Entonces nada, te mando un besito, y nos vemos en un próximo videito, que se vienen más videos de mis vacaciones, porque hay vacaciones para rato, gente.